en este equipo. Ahí está. Ok, listo. Pues buenas noches, qué gusto saludarlos a todos, a todos. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a ver un tema súper, súper interesante que nunca tomamos en cuenta, pero creo que a partir de hoy tu visión va a cambiar. Hoy tenemos el honor, el gran honor de recibir a un profesional que ha dedicado su carrera a entender algo que muchas veces pasamos por alto, como los espacios en los que vivimos influyen directamente en nuestra salud. Él es arquitecto y especialista en edificaciones sanas, un enfoque que busca crear hogares y lugares de trabajo más sustentables, menos contaminantes y libre de tóxicos. En esta plática nos ayudará a descubrir cómo el entorno en donde vivimos o donde trabajamos puede enfermarnos o ayudarnos a sanar y cómo pequeñas decisiones en nuestra casa pueden mejorar nuestro bienestar, nuestra energía y al mismo tiempo cuidamos este planeta. Así que prepárense para abrir la mente, conocer una nueva información y les presento a Milo Aguilar con mucho cariño y un honor grandísimo tenerlo aquí que nos presente esta información. Adelante, Milo, gracias. Muchas gracias, Cristal. Espero que me escuchen bien y que ya puedan ver la primera diapositiva, nada más para estar seguro de que estamos bien. No, no estamos viendo las diapositivas todavía. ¿No? A ver, vamos a ver cómo está este asunto, porque ya sabes que esta parte de share, Ahí ya está. a ver, creo que si hago esto, Listo, ya estamos viendo tus diapositivas. ¿ya está? Ok, qué bueno que ya estamos aquí. Vamos a hacer esto un poquito en chiquito. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Acabo de perder mi otra imagen, pero déjame ver cómo le hice aquí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Porque ahora te veo a ti, pero no veo mi presentación yo. ¿Qué cosa es esto? A ver, Así vamos a estamos, ver. no te preocupes, yo Ah, también ya, ya, en ya. esa. Listo. Según yo, ya estoy. Algo está pasando con mi pantalla, espérame, porque no la veo. La veía, espérame, ahí voy, ¿eh? Ya lo ha presentado, pero me borró mis. Ahí se ve la primera lámina, edificaciones sanas, Milo Aguilar. Ok, déjame mover esto para acá. Es que cuando hago. Ahí está. Ok, buenas noches. Otra vez, mi nombre es Milo Aguilar. Estoy aquí para darles una plática acerca de lo que son edificaciones sanas. Les quiero pedir que, bueno, va a estar Cristal, otra amiga que está por aquí, Marina, espero que ya esté conectada. Si tienen alguna pregunta, las vamos a contestar al final para darle un seguimiento más continuo a la presentación. Por favor, póngalas en el chat y de las preguntas más relevantes, pues las vamos a ver al final. Las que no se puedan contestar si nos pasamos del tiempo. Como en esa diapositiva viene mi teléfono de Estados Unidos, mi teléfono de México, el correo electrónico también viene ahí. Si me quiere mandar un WhatsApp es al teléfono de Estados Unidos, si me quiere mandar un texto es al teléfono de México y correo electrónico está dispuesto para ustedes. Entonces, espero podernos conectar eh, después, si es que no logramos durante esta plática. Otra cosa que les pido, mi vida está 50% en México, 50% en Estados Unidos. Todo el día hablo inglés y español, así que si empiezo a bajar la voz o empiezo a hablar cosas que no me entienden, levanten la mano y digan, porque hablo luego muy rápido. Entonces, les agradecería me hagan ese favor, porque luego me voy de corridito. Pero está bien, vamos a comenzar. Primero que nada, bueno, la información general era decirles lo que ya les acabo de decir. Vamos a platicar de lo que para mí es arquitectura, un poco de mi biografía para que entiendan el porqué, mi pensar y lo que hago. Eh, Algo de lo que son las edificaciones sanas en las que he trabajado y lo que creo que se puede hacer.
qué certificaciones hay disponibles para ese tipo de edificios y qué pueden hacer ustedes en sus Puta hogares. madre, puta madre. Vamos a ver, ok. Esta frase a lo mejor va a ser sorprendente para Cristal, sobre todo que es médico. Pero para mí los arquitectos y diseñadores tenemos la manera de impactar la salud de las comunidades y el planeta más que un médico. Y la verdad creo que esto es importante porque nosotros podemos ocasionar que la gente se enferme al vivir en nuestros edificios y si se enferma todo un edificio completo, pues es mucha gente la que puede ser afectada. En cambio, los médicos tienen que tomar más tiempo para poder lograr eh, curar esas enfermedades que a lo mejor nosotros mismos provocamos. Por eso creo que al diseñar y construir edificios con calidad y con materiales que no afecten a la salud, tiene mucho que ver para la comunidad. Al transcurso de la presentación les voy a presentar algunas estadísticas que realmente en México y Latinoamérica no tenemos tanto antecedente y tanto documento que pruebe o que demos un seguimiento a lo que puede ser exitoso o no, porque no sé, es nuestra cultura. En Estados Unidos, algo que sí sé es que hay mucha transparencia para lo malo o para lo bueno. Entonces, los números que les voy a mostrar están muchos basados en Estados Unidos más que en otro lado. No sé si sabían, pero, y creo que también tiene que ver con el clima que tenemos en Estados Unidos, es que el 90% de las actividades del ser humano son dentro de un edificio. Así que si construimos un edificio que es nocivo o que tiene espacios que dañan a la salud, pues la gente va a pagar las consecuencias. Entonces, en México a lo mejor y en otros países por el clima que se tiene, puedes no estar tanto tiempo dentro del edificio, pero en Estados Unidos y otros países que tienen esos climas eh, tan cambiantes y fríos o calurosos, tienes que estar dentro del edificio la mayor parte del tiempo. Pero antes de seguir, les quiero platicar un poquito de mi historia. En 1993 abrí mis oficinas en Salamanca, Guanajuato, yo soy de ahí. Estudié en Guadalajara, en la Autónoma, y estudié arquitectura. Abrí la oficina conjunto con una amiga que es diseñadora de industrial, mi sobrina que es diseñadora de interiores y yo que soy arquitecto. Entonces, nuestro plan fue dar un servicio integral a empresas en donde dábamos diseño de construcción, diseño de interiores y todo lo que tenía que ver con diseño gráfico, menús, todo lo que tiene que ver con anuncios, todo lo que tiene que ver en un servicio integral para empresas. Pero después de que fuimos creciendo, la gente que nos pedía que diseñáramos algo para hogares, yo pensaba cómo hacer la manera que fuéramos un poco diferentes a lo que otros arquitectos ofrecían. Y por medio de otra amiga que es arquitecto y que vive en la Ciudad de México, me sugirió estudiar lo que es el Feng Shui o el Feng Shui. Y se me hizo muy interesante esa etapa porque pudimos ofrecer al cliente la manera de que resolviéramos los problemas que tenían en su, eh, déjame ver, en sus hogares al analizar e implementar esta filosofía china. Para los que no saben, esta filosofía, yo pensé que era algo en donde iba a aprender a poner monitos y cambiarle de color a las cosas y poner plantitas en diferentes esquinas, ¿no? Pero no era así. Realmente lo que aprendí es cómo poder analizar cada personalidad del usuario, en este caso de la familia, poder saber qué elemento eran, qué colores los beneficiaban, qué elementos los podrían ser más, ¿cómo les diré? Por ejemplo, había una familia, me recuerdo, que la mamá decía, ay, es que mi hijo me controla, yo no sé cómo hacerle. Y cuando hicimos el estudio, vimos que su hijo era el elemento tierra y ella era el elemento agua. Y por lógica, es muy sencillo lo que los chinos piensan en esta filosofía. Cuando tienes un lago lleno de agua, si le echas tierra se va a hacer lodo. Entonces la tierra
controla el agua, aunque el agua siga ahí. Entonces, así funciona el Feng Shui. Y cada elemento puede controlar a otro elemento y tienes que ver la manera de cómo contrarrestar. Entonces, era muy interesante lo que pudimos lograr y creo que después de los años, a estas amigas a las que diseñamos sus casas, tuvieron éxito y más que nada para mí fue la actitud que la gente tenía con esa respuesta que nosotros estábamos dando, porque el chip les cambiaba, entonces ya había una cordialidad, ya había una manera de comunicarse mejor. Y no sé si era tanto el estudio que habíamos hecho o la actitud que tomaron después de haberles dado la solución. Entonces, eso me hizo entender que arquitectura no es nada más hacer algo bonito, sino va más allá de esa parte que muchos nos podemos eh, tratar de decir, yo tengo el edificio más hermoso de este país, pero a lo mejor por dentro no funciona. Entonces, ¿de qué sirve? Arquitectura tiene que ver con las dos partes. Después de eso, intenté abrir y expandir las fronteras y acabé iniciando en Puerto Vallarta unos proyectos para unos americanos. Y ahí me di cuenta que la manera de cómo el americano piensa y construye es muy diferente a la que los mexicanos hacemos. El proceso de construcción, los permisos que se deben de lograr, los estudios que ellos tienen que hacer para sus proyectos, es mucha diferencia. Entonces me di cuenta que no sabía y a lo mejor ante el cliente me vi en ocasiones como que este hombre no sabe qué me está hablando, pero era porque realmente es muy diferente un proceso de otro. Y decidí que me iba a ir a estudiar a Chicago una maestría y me fui en el 2010 a estudiar una maestría en administración de empresas con especialidad en bienes raíces. Y la verdad que me abrió el panorama de muchas cosas. Entendí cómo hacían las cosas allá, pero además también aprendí que la arquitectura no era solo ni siquiera la parte funcional, sino también de entre los usuarios, sino el cómo se operan los edificios también es parte de lo que es arquitectura. Entonces, eh, trabajé para una empresa que manejaba 1.500 departamentos en la ciudad y era una locura, pero también entendí y aprendí que la gente que estaba contenta en los espacios que de alguna manera les daban esa sensación de comunidad, que les daban espacios buenos para vivir y que tenían buena ventilación, cuidaban a su espacio a pesar de que eran eh, departamentos en renta, casas en renta, para allá le llaman affordable housing, que es es habitaciones que la gente renta a precios justos, o sea, no son nada de lujo. Pero cuando se les ofrecía los servicios que los hacían estar contentos en el lugar, la gente cuidaba mucho más esos espacios que los que veías que sus casas no eran apropiadamente diseñadas o que no tenían un espacio en donde poder como contactar con otra gente, con los vecinos. Entonces, sí es importante lo que ofrecemos en cada uno de nuestros diseños para que la gente responda de la misma manera. Entonces, fue otra de mi aprendizaje, pues, que no nada más arquitectura es función, no nada más es belleza, no nada más es la interrelación entre la gente que puedes lograr con tus diseños, sino también el cómo operan los edificios y cómo afecta esta operación a la gente que los vive. Entonces, con esto, para mí, la arquitectura tiene que ver con el diseño, por supuesto, en donde seas un diseñador honesto, porque la gente, para que tú diseñes algo, la gente tiene que ser honesta contigo. Aprendí durante todo este tiempo que me echaba ramos con las parejas de papás hablando de que yo quiero esto y no, pero porque tú era como entre doctor, abogado, contador, todo para poder saber lo que ellos necesitaban. Entonces tienes que ser honesto, transparente, tienes que saber realmente cuál es la función que requieren para que funcione esa familia, porque cada quien tiene una manera de vivir diferente. Pero también tienes que saber seleccionar qué materiales vas a usar, dependiendo de dónde esta construcción se va a hacer. Porque no puedes usar un material que vas a usar para una casa que va a estar, por ejemplo, en la playa, que otra casa que va a estar en un lugar donde es muy frío. Porque no va a funcionar, vas a gastar más energía, no va a funcionar como debe ser. Y al fin de cuentas la gente no va a estar contenta. La salud es otra.
Si no tienes espacios diseñados con buena iluminación, que la temperatura sea adecuada, que no sea como muchas veces ha pasado, que me doy cuenta que estás en una casa en la planta alta y te estás cociendo y en la planta baja estás muy fresco porque pues no tienes el sol directo. ¿Qué materiales utilizaste para eso? ¿Realmente consideraste la orientación de la casa, cómo debería de estar? ¿Qué ventilación tiene? Inclusive hasta qué mobiliario, porque por ejemplo para oficinas ahora hay tipos de mobiliario que permiten que la gente no esté todo el día sentada y que se pueda parar y trabajar en su computadora y volverse a sentar. Inclusive hay unos que tienen bicicleta, que tienen caminadoras y estás en la computadora, lo cual es muy bueno porque te ayuda a que estés activo, que no estés 8 o 10 horas sentado, lo cual es muy malo para muchas cosas en cuestión de salud. Y la tercera, que estamos responsables con el medio ambiente, porque eh, realmente todo lo que hacemos y perjudicamos a la naturaleza se nos regresa de alguna manera, ya sea que contaminamos la tierra, contaminamos el agua y después nos comemos esas verduras, esas frutas, nos comemos ese pescado que salió del mar, pero donde estuvo todo contaminado. Entonces, eso se refleja finalmente en nuestra salud. Por eso tenemos que pues ser responsables con el medio ambiente y cuidarlo, porque tenemos solamente un planeta en donde vivir hasta ahora y espero que por mucho tiempo vaya a ser así. Y tenemos que saber y ser responsables con él, porque no hay más que esto. Ahora, todas estas diferentes frases que tengo aquí es lo que deben de incluirse en cualquier proyecto arquitectónico. Tiene que ser edificios que sean eficientes con energía, que sean den salud al usuario, que ahorren agua, que restablezcan ecosistemas que les damos en la torre y que luego no sabemos por qué está pasando lo que está pasando, pues es porque le quitaste a esa área el cómo funcionaba anteriormente, entonces cómo lo puedes restablecer aunque tengas un edificio de por medio. ¿Cómo puedes tener un medio ambiente interior en el edificio en donde la gente esté a gusto y esté respirando aire limpio, esté tomando agua que esté limpia, que esté sin respirar tóxicos de los productos que puedes tener en tu alrededor, que tengas buena salud mental, que te la da la salud mental muchas diferentes cosas, pero puede ser que si tienes una buena vista hacia el exterior, si tienes buena iluminación, si tienes el color adecuado, eso tiene que ver con la arquitectura. ¿Qué confort están en los espacios? Si estás apretado, si estás en un espacio encerrado, tienes amplitud, o tienes frío, tienes calor. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y depende de la actividad que estás realizando en los edificios. Y otra de las grandes preocupaciones de ahora, en nuestra época, es también cómo podemos beneficiar a las comunidades y no ser un ente nada más, porque cada edificio afecta a todos los demás, afecta a los edificios del contorno, a las calles, al tráfico que puede llegar a ese edificio, a muchas cosas que no nada más el edificio se debe de considerar como uno mismo. Entonces, todas estas diferentes estrategias o conceptos son considerados o regulados o calificados por diferentes certificaciones. Hay muchas más de las que les estoy poniendo aquí, pero por ejemplo, mi trabajo es ayudar a arquitectos y desarrolladores en Estados Unidos y en Latinoamérica para que sus proyectos sean responsables con el medio ambiente. Y esa es una de las certificaciones, es la de LEED. LEED es Leadership in Energy and Environmental Design, que es liderazgo en energía y diseño del medio ambiente. WELL es otra certificación que se enfoca mucho a lo que es la función del edificio eh, tal cual. ¿Cuáles los beneficios que el usuario tiene al estar en ese edificio? El por qué se quieren quedar en ese edificio y seguir volviendo cada vez. ¿Qué es lo que se les ofrece tanto en alimentos como en el aire que están respirando? Y que tengas la prueba de que lo que está ofreciendo el edificio es lo que realmente eh, se requiere para esa comunidad o ese usuario. Green Gloves es otra certificación muy similar a LEED, pero está basada, inició en Canadá y ellos es muy similar. LEED está en Estados Unidos.
pero todas se aplican a nivel mundial. The Living Building Challenge es para materiales específicamente, es una de las más complicadas porque es muy específica en los materiales y si no cumples con los requisitos de los materiales que ellos eh, sugieren, no la puedes obtener. Entonces es complicada, pero se trata de eso más que de otra cosa. Y Fitwell es una en donde se valora lo que los edificios están brindando a la gente como para que tengan actividad física y no estén, y porque el moverte, el tener buena alimentación, lo que sea, puede, te tiene que beneficiar de una manera. Ellos valoran esa parte muy específica, no tiene que ver nada con la energía que se usa. Entonces, depende del proyecto que se esté realizando, las opciones son diversas. Hay gente que puede decir, quiero las dos, quiero una o no quiero ninguna. Pero más que nada, lo que vengo con todo esto es que he aprendido que a pesar de que esas certificaciones son accesibles para cualquier persona y puedes tener tu certificación para una casa también. También cuesta, o sea, no es algo que sale gratis, ¿no? Cuesta el proceso porque necesitas tener un profesional que te ayude a llevar todo el proceso que conlleva cada una de estas. Pero hay muchas cosas que puedes implementar sin necesidad de tener la certificación. Y les voy a contar un poquito de eso. Ok. Por ejemplo, en cuestión de diseño, a la hora de que consideras espacios con buena iluminación, materiales que ahorran agua o energía, elementos que te conectan con la naturaleza, este, instalaciones que te pueden brindar que el usuario pueda ah, hacer actividades físicas, como en esta imagen que tengo, en donde tienes racks para bicicletas. El poner un rack para bicicleta abre la oportunidad de la gente que diga, bueno, pues ahora no voy a manejar, me voy a ir en bici al trabajo y tengo donde ponerlo porque va a estar segura, ¿no? Pero va un poquito más allá. Si quieres ir, por ejemplo, en una bicicleta, también la certifican. Dice, bueno, pues vas a hacer que tu gente llegue a trabajar en bicicleta, pero pero después de eso, ¿qué va a pasar? Les tienes que dar este, un área de regaderas, un área de lockers y aparte donde va a estar seguro sus bicicletas. Entonces, así es como van incrementando las acciones que debes hacer y a veces puede ser caro el que tengas todos estos requisitos cumplidos, pero a fin de cuentas lo que buscan es que al tener a la gente contenta y sabiendo que la gente está sana trabajando en esos espacios o viviendo en esos espacios, la salud, tiene buena salud, por lo que no haya ausentismo, por lo que la gente y las empresas no gastan tanto dinero curando a la gente de los males que tienen porque su edificio se los ocasiona. Entonces, o a lo mejor por hacerlos trabajar tanto tiempo y no tener actividad física, se están también afectando. Entonces, darles una opción para que la gente tenga de qué manera moverse, ¿no? Para que no utilicen tanto los vehículos y puedan, y de la misma manera no contaminen, puedan utilizar su bicicleta el cómo seleccionar los materiales que vas a utilizar. Si puedes reusar en lugar de utilizar nuevos materiales, porque cada vez que utilizamos un nuevo material, seguramente estamos dándole al traste a alguna parte de la naturaleza, ya sea un bosque, ya sea estamos contaminando un río por la manufactura que se está produciendo ese material, el que sea. Entonces, el reusar es importante considerar. Y el reciclar a lo mejor, o sea, ¿qué vas a hacer cuando ese edificio ya sea obsoleto y lo tengas que renovar? Los materiales que le vas a quitar, ¿a dónde se van a ir? ¿Los van a poder usar otra vez o se van a ir a estas áreas donde tiras toda la basura? Esto era una de las cosas que, cuando sin saber lo que era tener una certificación y lo responsable que debe ser cuando construyes. Yo construía en Salamanca o donde construyera y siempre tenía ese remordimiento de que a dónde vamos a llevar el escombro, qué vamos a hacer con esta cubeta de pintura que nos sobró, porque desgraciadamente en aquella época, y creo que siguen las cosas igual, no hay en donde lleves todos estos productos y desperdicios
entonces la gente los tira en donde puede. Y eso es muy grave porque no nada más es de que te estás deshaciendo y pues ya, ¿de quién es el problema del gobierno? A ver cómo le hace. No, porque ese desperdicio nos va a afectar, como les dije hace rato. Se va a contaminar agua, se va a contaminar la tierra y después no lo vamos a comer, o no lo vamos a respirar, o no lo vamos a tomar. Entonces, es importante que veamos eso y sé que luego tuve durante algunos proyectos que tuve aquí en México, ese era uno de los mayores problemas con la etapa de la construcción, porque estas certificaciones se inician desde que diseñas hasta que terminas el edificio, entonces incluye la construcción. Y muchas veces los contratistas o constructores decían, es que cómo me estás pidiendo algo que me lleve la basura de la obra tal y que la separe y que se la deje. O sea, es todo un proceso. Pues sí, cuesta trabajo, pero es la mejor manera de hacerlo, porque ¿qué vas a hacer? ¿Se lo vas a llevar a ver a dónde no te vean que lo tiraste y ahí lo vas a dejar para que luego afecte algo? Entonces, es muy importante considerar eso dentro de la parte del diseño. Y cuando seleccionas los materiales que vas a usar, si sabes cómo van a destinarse después, o sabes si, por ejemplo, la empresa que te los vendió, cuando se termine su vida útil, te dicen, me lo puedes volver a traer aquí porque ese producto lo voy a volver a reciclar, como por ejemplo muchas alfombras las hacen de ahora, sí. Este, yo te lo, yo te lo, me lo llevo de tu edificio nuevamente. Entonces ya por lo menos resolviste un producto de todos los que lleva un edificio. En cuestión de salud, hay varias cosas que se pueden considerar. En este aspecto, la certificación WELL es la que más se enfoca en la parte de salud. Y ahí se llaman criterios que cada diseño o edificio puede considerar. Por ejemplo, una es el que si ves un edificio en donde estás alimentando de alguna manera a la gente que trabaja en ese edificio, piensa en que la comida que se les va a dar debería estar organizada de tal manera en que la gente vea primero lo que es lo saludable y después la comida que ya no es tan saludable para que coman primero lo que deberían y después lo que ya no. Tan simple como eso. Que por ejemplo le des un espacio a la gente para que se ejercite, ya sea dentro del edificio o inclusive que le des una manera de una suscripción a un gimnasio del 30% de lo que cuesta, con tal de que te vayas a hacer ejercicio. O que le des un espacio de cómo conectar tu edificio al resto de la comunidad, hacer banquetas apropiadas, para que puedas caminar y llegar fácilmente, lo que te da un plus porque ya sabes que puedes caminar y no tienes que llegar directamente en tu vehículo, ¿no? Que es espacios que pueden ser este, para realmente concentrarte y no estar con el ruido de todo lo que puede estar pasando a tu alrededor y realmente seas productivo. Esa, tengo varios ejemplos de eso, pero el que me acuerdo es de una escuela preparatoria que trabajé con ellos. Esa escuela muy grande la escuela, pero estaba realmente al lado de un freeway en la ciudad de Chicago. Y uno de los problemas más grandes que tuvimos fue cómo contrarrestar ese ruido de toda de la calle, de la avenida que pasaba con vehículos de transporte pesado y vehículos de todo tipo, para que los alumnos no se distrajeran con todo el ruido. Que eso finalmente también afecta tanto a la salud como a la concentración, en este caso, de los estudiantes. Entonces, sí hay muchas maneras de hacer las cosas. Lo que pasa es que sí, el diseño tiene que ser bien pensado. Y en cuestión del medio ambiente, estos son otros números que he venido eh, pues leyendo, escuchando diferentes fuentes. El 36% del dióxido de carbono que se emite en el planeta está relacionado con los materiales de construcción y de edificios, o sea que es bastante el porcentaje. Y eso es lo que está afectando realmente el cambio climático en el país, entonces, en el planeta, por lo que es bueno ver de qué manera lo podemos minimizar, ¿no? O tratar de que no llegue a esos porcentajes tan altos.
el 40% de la basura y desperdicios tiene que ver con la construcción y con la operación de los edificios. Entonces, es una cantidad impresionante de basura que se origina. Entonces, si tú sabes y eres eh, eficiente en las operaciones del edificio, como en su construcción, la basura que de esa se origine va a ser menos. Entonces, es importante que se considere también. Se dice que para el 2060 se van a construir 250 billones de metros cuadrados entre casas, habitaciones y oficinas en el planeta, lo cual, si no consideramos las emisiones de dióxido de carbono o la generación de basura que eso va a, a originar, pues imagínense a dónde vamos a ir. Cuando ahorita ya tenemos ese problema de cambio climático, ¿qué va a pasar? Y en el mundo tenemos solamente el 3% de agua disponible para uso, a pesar de que tenemos el océano, pero el océano no es agua disponible para uso. Entonces, tenemos que cuidar el agua, porque si no, esa va a ser la guerra que continúa si no tenemos agua para subsistir. Así que el planeta, y esto no es para ni asustar a la gente, pero es la realidad. Hemos por años sido desconsiderados con muchas cosas, con la basura, deforestando bosques, con el océano que nos da tanto, pues también le hemos dado mucho y creo que más malo que bueno. El transporte que existe en todo el mundo que es necesario, pero todo lo que se emite en cuestión de este, el uso de combustible y las emisiones que eso da, pues, afecta al planeta por completo. Entonces tenemos que ser de alguna manera pues, responsables y yo creo que más bien conscientes de que no es el problema ni del gobierno, ni del país vecino, ni este, de nadie, es el problema de todos. Cada quien tiene que hacer algo para que esto funcione. Y es aquí donde les quiero platicar lo que podemos hacer, lo que cada uno de ustedes puede hacer para apoyar a que las cosas sean mejores y poder tener mejor salud. Entonces, yo creo que hay cosas muy sencillas. Y lo veo yo aquí, desde que me fui a vivir a Estados Unidos, una de mis frustraciones más grandes siempre ha sido el cómo manejamos la basura, porque cuando llegué allá, aprendí que teníamos que reciclar la basura por muchas razones que son lógicas. Si separamos la basura, va a ser menos el desperdicio que se va a ir a estos lugares donde la basura se tira. Porque precisamente si quitamos la parte que no es basura orgánica, que es basura plástico, cristal, cartón, esa basura se puede volver a utilizar de alguna manera y no se va a ir a ese lugar donde nadie más la va a poder recoger porque pues ya está contaminada de muchas cosas. Entonces, ayuda a que sea menos la cantidad. Pero también si, por ejemplo, eso ya llega a un poquito a niveles más altos, cuando dices, bueno, no nada más voy a reciclar la basura, sino también quiero hacer composta, ¿no? De todo lo que utilizo orgánico, se va a producir la tierra que va a ayudar a mi jardín a fertilizar en lugar de utilizar fertilizantes que son químicos y que a lo mejor seguramente nos va a afectar. Entonces, si hiciéramos todos esa parte, la basura se minimizaría muchísimo. Otra de las cosas que debemos hacer, y de alguna manera porque nos repercute a fin de cuentas en la salud, ¿no? Es checar las cosas que tenemos en nuestras casas, actualizarlas a que sean más eficientes, que a veces la gente dice, sí, pero como si no tengo dinero para comprar el refrigerador. No, las cosas ahora se han hecho más accesibles. Yo me acuerdo cuando empezó toda esta parte de que cambia tus focos de los que existían a los de eficientes, eran muy caros. Ahora los focos de LED, que se llaman, ya son muy accesibles para todo el mundo. Y así se ha hecho las cosas, como los electrodomésticos, que no son tan caros, pero sí ahorra mucho menos energía, ahorra mucho más energía que los anteriores. Y el ahorrar energía no es tanto por la base, por lo que puedas ahorrarte y no gastar, sino porque el ahorrar energía
eh, hace que esa energía se pueda destinar a lo que realmente es importante dentro de un país o dentro de una comunidad. Por eso es importante eso. Cuando hay fugas, las fugas de agua, cuando estoy diciendo que el 3% de agua es la que está disponible para utilizarla, y tú tienes una gotita que está cayendo por años y no la arreglas porque dices, ay, pues una gotita. Esa gotita pueden ser galones y galones de agua que se están tirando a la basura. Entonces, esa agua la vamos a necesitar seguramente. ¿Qué materiales tienes en tu casa? A lo mejor muchos no han escuchado este tipo de componentes que se llaman componentes orgánicos volátiles. Estos, me acuerdo muchas veces, y es un ejemplo muy sencillo, cuando compras un coche y te dicen, ay, huele a coche nuevo, ese olor que tiene lo nuevo son básicamente tóxicos que en muchas veces puede ser no tan tóxico, dependiendo del grado del producto que este tenga, pero esos son los componentes orgánicos volátiles. Y existen en muchos productos, en pinturas, en alfombras, en textiles, en barnices. Entonces, cuando vayan a pintar su casa, vean qué pintura, ya existen pinturas. Yo he ido aquí a Comex y a varias marcas y ya tienen pintura que no emite ningún tóxico para la gente que está en casa. A lo mejor cuesta un poquito más, pero no es tanta el costo, sino que ni siquiera sabes que existen y es bueno tenerlo en consideración. Igual cuando a veces que te dicen, no, pues le, esta tela o esta tela que es más cara, pero esta tela es hecha con fibra de bambú y esta tela es hecha con este no sé, poliéster. Ahí es una gran diferencia porque el bambú es un material renovable, el poliéster es un material que viene del petróleo, ¿no? Entonces, la manufactura de cualquier de las dos afecta al medio ambiente de alguna manera. Y también una o la otra tiene más contaminantes para la gente que lo está viviendo día con día. Entonces, haz esa investigación antes de usar cualquier producto, inclusive los productos de limpieza. Hay muchos productos de limpieza que son muy nocivos para la salud y los usas diario y ni siquiera te das cuenta que el cloro lo está... todo pongamos el cloro es muy malo para la piel, muy malo para el cuerpo humano y usamos cloro como si fuera agua con carbonato, ¿verdad? Y no es así. Entonces, esa es una de las cosas que también tienen que hacer. Y también el que cuando utilices o estés en un lugar en donde hay el uso de productos químicos, por ejemplo, si trabajas en un lugar y tienes el espacio donde están sacando copias, esa emisión de lo que es la tinta o el químico que puede traer la tinta que las copia, que la máquina tiene, eso es muy nocivo para la salud. Y yo antes ni siquiera lo sabía. Yo tenía copiadoras en mi oficina y ni siquiera supe que era malo, ¿no? Pero tienes que saber que lo tienes que alejar de donde la gente está, porque a fin de cuentas no tiene una repercusión. Entonces, es bueno informarse de las cosas que ahora ya se saben y que no tomes decisiones a la ligera, porque luego las pagamos en diferentes maneras. Que hagas más ejercicio y utilices menos el vehículo. Es complicado, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, aquí en México, yo veo que la gente casi no utiliza bicicleta porque pues, es muy inseguro. Nadie respeta a los ciclistas tampoco respetan a los que manejan, no hay una línea para que vayas seguro en tu bicicleta porque no existe. Pero yo creo que cuando como desarrollador, como dueño de una empresa, a tu edificio le vas agregando este tipo como decía anteriormente, un rack de bicicletas en el frente del edificio. Luego el vecino va a decir, pues yo también voy a poner uno porque llega gente en su bicicleta a ese edificio, a ese restaurante o a esa plaza comercial o lo que sea. Y de ahí se empieza a hacer una red que de alguna manera eso, en algún momento dado, va a hacer reaccionar al municipio y decir, ahora sí necesitamos una línea para que la gente
se vaya directamente en un lugar seguro, en su bicicleta a ese lugar. Entonces, hay que hacer cosas que pensando en el futuro y en qué va a repercutir, porque creo que vale la pena y se ha probado que empieza uno que le da éxito a algo y el que sigue lo va copiando y así se van haciendo las cosas. Entonces, es es bueno que haya lugares y los diseños consideren el cómo eh, estar conectado. Es una de las mejores eh, características, porque no sé si han visto y si no se lo recomiendo, hay un programa que se llama Blue Zones, es una serie de Netflix, creo que es, en donde hablan de diferentes comunidades en el mundo, en donde explican el por qué esta gente vive más. Es muy longeva. Y la razón que al final de cuentas dicen es que la gente está conectada, tiene una comunidad y tiene una razón de existir y de seguir viviendo. Aparte de que es gente que nunca ha dejado de moverse, siempre ha caminado y siempre ha comido sanamente. Entonces eso les da una longevidad y una manera de vivir, un estilo de vida. A lo mejor puede ser que es sencillo, pero sano y son felices. Entonces, si pueden y tienen oportunidad, véanlo. Es interesante entender lo que ellos tienen. Les pueden aprender de algo de esa serie. Y bueno, con todo esto, yo creo que más que nada lo que tienen que pensar es cómo podemos hacer que seamos un ser mejor cada vez, que seamos conscientes de lo que hacemos y que lo que hacemos va a repercutirme a mí y a todos los demás. Entonces, qué mejor manera de que lo hagamos y que diariamente nos acordemos de esto. Y aquí viene el comercial. Si yo soy un nuevo yo o un New Me, utilicen New Me. Y todos los días se van a acordar de las cosas buenas que deben de hacer para vivir mejor. Les agradezco mucho así. Si quieren podemos ver si tuvieron preguntas, abrir el micrófono, tenemos poquito tiempo, pero podemos ver si algo les puedo aclarar. Gracias. Sí, yo ahí te agradezco mucho y fíjate que a mí se me hace un tema súper interesante porque, bueno, yo como lo acabas de decir, yo como médico, pues vemos persona por persona. Y una de las cosas que en alguna ocasión me topé en dos o tres pacientes es que la intoxicación que ellos tenían venía por un hongo, Milo, que tenían en sus closets. Arriba en la casa tenían fuga de agua, empezó a mojar el techo, se empezó a hacer hongo, de ese hongo negro, y las Sí, personas terminaron intoxicadas muy mal. Y empezó porque fue en el closet de los papás, empezó con el papá porque estaba del lado de la ropa del papá, y luego empezó sí. la mamá, y luego los hijos, y así se propagó. Entonces, ahí, desde esa ocasión que vi a esa familia, híjole, yo decía, no, bueno, es que hay que poner atención en dónde se acumula el agua. O como dices tú, muchas veces Fíjate que tenemos sí, contaminantes dentro de la casa que estamos respirando todo el día. Entonces, así la es. pregunta va en esto. Tú que conoces todo esto desde tu experiencia, ¿qué factores dentro de una casa pueden contaminar que muchas veces ni por aquí nos pasa? ¿Y cómo podemos reducirlos? Mira, mucho es la humedad. Esa experiencia que te pasó y que conociste me pasó exactamente a mí también. Yo me gusta pintar cuadros y precisamente porque el olor de la pintura, las de óleo puede oler mucho, me salí a pintar y puse mi atril en la cochera en Chicago y ahí pintaba. Y me la pasaba pintando 4 o 5 horas con la puerta abierta, pero después de varios días, yo decía, ¿por qué cuando yo me tengo que regresar a la casa porque me daba náusea? Y decía, qué raro que me está dando náusea. Y entendí que era algo en la cochera que teníamos y no sabía qué era. Dejé de pintar porque dije, algo hay mal aquí que no voy ya no quiero, algo está pasando. Bueno, al 6 meses después de eso, nos dimos cuenta que precisamente había una humedad muy, muy fuerte en una parte que estaba tapada y no la veíamos. Y en la cochera con el vecino.
y yo estaba precisamente pintando al lado de ese muro que no se veía. Entonces, automáticamente mi cuerpo me decía, vete de ahí, y me lo... Pero hay veces que pasa esto y ya la gente siente que es algo normal cuando no debe de ser. Entonces, la humedad es uno de los problemas más grandes. La otra es, como les decía, los químicos que aplicamos y que pensamos que son, a lo mejor es un acabado en la pared que está hecho de algún esmalte que emite todo el tiempo un químico que lo está respirando y ni siquiera te das cuenta. Entonces, hay que ver lo que contienen porque eso te afecta finalmente, cuando lo estás em, respirando todos los días. Yo creo que esas son de las dos que más puedo pensar, lo que usas como productos, como acabados y la humedad. Sí, claro. Y otra de las cosas también, Milo, que aprendí yo también a lo largo y viendo pacientes y esto, es, como dices tú, planear las casas con ventilación adecuada. Sí, De hecho, hace poco compré, bueno, no hace poco, hace 3 años, compré yo un ventilador de estos de Dyson porque te ayuda a que el aire fluya así y que sea ajá, un fluir mejor del aire y te elimina toxinas del aire de la casa. Y porque estuve estudiando y leyendo, y a ver tú qué me dices de esto, que por ejemplo en donde hay casas con aires mini splits o aires acondicionados, que sí, eso también puede influir mucho en tu salud respiratoria, que un aire acondicionado, tenerlo prendido todo el tiempo sin una buena ventilación adecuada, pues te contamina. Al final, a ver, tú claro. conoces de eso, porque Tienes que, tienes que considerar, por ejemplo, bueno, aquí en México usamos los mini splits porque es lo que no tenemos las casas preparadas para utilizar un aire central. Pero en Estados Unidos casi todas las casas tienen un aire central. Y tienes que darle mantenimiento, cambiar los filtros constantemente, casi cada 3 meses, porque esos filtros tienen toda una serie de cosas que te las sigue respirando y está encerrado las casas. Allá estamos encerrados 6, 7, 8 meses. Entonces, tienes que tener ese buen sistema de mantenimiento. Y eso es algo de lo que nos hace falta también, el mantener las cosas, pero también prever el futuro, porque si no haces el mantenimiento a tiempos adecuados, ya pasó tiempo y te está afectando en cosas que no te diste cuenta nada más porque no, hasta que se descomponga. No es así, tienes que hacer un mantenimiento preventivo a cualquier edificio. sí, justo están poniendo aquí un comentario, ¿y qué tal las construcciones viejas y estás haciendo restauraciones y qué tan frecuente tiene plomo la pintura? Que las construcciones viejas es algo súper frecuente, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que de esa parte en cuestión de México no he hecho nada en un edificio antiguo, pero en Estados Unidos, hasta cierta edad de los edificios, tienes que considerar muy bien hacer un estudio de plomo porque la pintura que existía, porque los tubos que se manejaban era con plomo. Entonces tienes que hacer un abatimiento, le dicen, en donde tienes que quitar todo lo que es plomo y es toda una técnicas. La gente entra cubierta como astronautas a quitar todo lo que está dañando y desgraciadamente vivimos y la gente usó ese edificio por años y cuando llegas al abatimiento dice, ¿cómo es posible que estuve aquí trabajando 20 años y ahora llegan a hacer todo esto? Pues me voy a morir mañana, ¿verdad? Porque ya estuve tanto tiempo que qué pasó. Entonces, sí, es algo que hay que considerar. Cuando hay una casa antigua o vieja, vean los años que es y seguramente va a tener plomo si es muy vieja, seguramente, porque antes Claro. Oye, lo Milo, usaban y, como y, normal. y ahora que tú conoces esta nueva tecnología, este suplemento, mira, aquí lo tengo, que es Neumi, que Sí. contiene glutatión, que es un potente antioxidante. Cuéntame tú qué has visto en tu cuerpo y por qué lo complementamos con esta parte de las edificaciones sanas. O sea, a ver, cuéntame un poquito cómo podemos hacer la integración de un antioxidante adecuado y con esto que estamos hablando. Mira, pues precisamente yo creo que como hay tanto que hacer, hemos hecho tantas cosas mal por tanto tiempo, en donde hay contaminación de muchas cosas que no sabemos ni que existe como lo estamos platicando, que la comida que nos comemos ni siquiera sabemos de dónde viene muchas veces. Si no la siembras en tu casa, pues no sabes qué pasó y de dónde vino. No tiene ni Todo eso nutrientes. todo eso nos va a afectar en algún momento dado, ¿no? Entonces yo creo que el estar protegido, utilizando suplementos,
el tratar de protegerte de otras maneras a ti mismo, porque pues lo único que puedes hacer es, la mayor parte está en tus manos hacer eso, pues hazlo, porque de aquí a que se resuelva todos los problemas que tenemos, va a transcurrir a lo mejor va una generación más y ni siquiera lo van a poder lograr, ¿no? Pero sí es bueno que pienses en ti, en cómo te da esa protección, esa fortaleza, las cosas que estás usando. Por eso es bueno hacer ejercicio, por eso es bueno proteger tu cuerpo, tus células, para que veas de qué manera puedes confrontar lo que está en este planeta. Claro. Déjenme leo rápido. La doctora Mina dice, hay que difundir en nuestro hogar, hay que darle mantenimiento siempre. Si gastamos en otras cosas superficiales, ¿por qué no gastar en algo tan importante como nuestra casa, que es parte de nuestra salud también? Sergio Camacho nos comenta ventilación e iluminación adecuada, sobre todo si nos dedicamos mucho tiempo a un computador. Lo ideal es tener una ventana para ejercitar la vista cada determinado tiempo para que no se canse y deteriore. Eso es bien importante y sí es cierto. Mi hermano es oftalmólogo y siempre me dice, ve hacia lo lejos, o sea, lo más lejos posible durante un periodo de 2, 3 minutos, porque eso te ayuda a descansar la vista. Fíjate. Y Claudia Mendoza justo nos comprueba, dice, yo me intoxiqué con mi mini split porque estaba mal puesto el ducto de drenaje. Vean, o Ah, sea, sí. pues Ah, esta sí. parte, o sea, Tienes que qué, ser qué consciente. interesante. Así Hay que es. revisar todo eso. Y comenta qué podemos hacer para contrarrestar todos los contaminantes a los que estamos expuestos por no vivir en un lugar ideal, pues tomar antioxidantes. Yumi. Tomar antioxidantes. Pues sí, es lo que más tienes a la mano, porque otra cosa es eso, cambiar filtros, pero pues de todas maneras sales a la calle y ¿qué vas a hacer en la calle? No puedes. Esa contaminación que luego vas atrás del camión que está echando todo ese humo que dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Pues sí, no puedes hacer gran cosa. Y si este producto te está dando ese beneficio, esa protección, pues yo no lo pensaría dos veces. Es más, yo ya lo estoy tomando porque digo, pues yo creo que es la manera que me puedo proteger. No, y otra de las cosas que yo siempre digo, o sea, en ese proceso en el que tú mejoras tu medio ambiente, tu casa, tu salud, tu alimentación, no lo hacemos como dices tú de un día para otro. Pueden pasar 10 años y sigues viviendo en el mismo lugar. Entonces, ¿qué haces? Pues protégete tomando suplementación. O sea, porque la suplementación de hoy para mañana ya te está haciendo, y más la tecnología de Numi, pero el cambiarle la pintura a tu casa, pues quién sabe cuánto tiempo te va a tardar. Entonces creo que es una excelente estrategia en el proceso, en lo que nos Claro, volvemos conscientes de hacer estos cambios. Pero Milo, claro. muchas gracias. ¿Algún último comentario ya para cerrar? No, pues les agradezco el tiempo, espero que hayan aprendido algo, que vean que este tema, a pesar de que, como les digo, es una gran responsabilidad de los arquitectos, creo que todos somos responsables de lo que está pasando y que no lo dejen, que no le echen la culpa al vecino. Cada quien tenemos un granito que aportar y si hacemos las cosas así, podemos salir adelante de todo lo que está pasando. Amén. Así es. Pues muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Nos A estamos viendo por ustedes, ahí. Les paso la grabación. Bye bye. buenas noches, Gracias, 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 Milo, ¿eh? Muy interesante. gracias, que Gracias. estén bien, Bye, bye. bye, bye.